¿Te atreverías a sumergirte en un océano donde la humanidad no existía y cada sombra bajo el agua podría esconder a un depredador más grande que un autobús? Antes de los dinosaurios que caminaron sobre la Tierra, existía un mundo aún más letal, más salvaje y más desconocido, el océano prehistórico. Allí, los mares no eran azules y tranquilos. Eran una trampa silenciosa, donde criaturas de pesadilla cazaban en la penumbra de las profundidades. En esas aguas antiguas no estabas en la cima de la cadena alimenticia, ni siquiera cerca. Si crees que el gran tiburón blanco es el cazador más temible que ha existido, es porque aún no has conocido a los verdaderos monstruos del pasado. Pero ¿qué tipo de criaturas habitaban ese abismo? ¿Cómo se veían los primeros reyes del océano? ¿Y cómo lograron dominar un mundo tan brutal y cambiante? Para responder esas preguntas, debemos retroceder cientos de millones de años, hasta cuando los continentes eran apenas masas informes y los océanos gobernaban la faz de la Tierra. Bienvenido a un viaje hacia el pasado, donde el mar era territorio prohibido. Todo comienza en el período cámbrico, hace más de 500 millones de años. No hay árboles, no hay pájaros, no hay animales caminando en tierra firme. Todo lo que existe respira bajo el agua, y ese mundo submarino no se parece en nada al que conoces hoy. El agua está cargada de partículas, con una visibilidad casi nula. La luz del sol apenas penetra las capas superiores. Lo que se mueve en la oscuridad lo hace en silencio, y con un solo propósito: cazar o no ser cazado. Aquí aparece uno de los primeros monstruos, el Anomalocaris. No tiene ojos como los nuestros, sino dos enormes estructuras oculares compuestas, capaces de detectar el más leve movimiento en el agua. Tiene un cuerpo flexible en forma de torpedo y dos apéndices curvados hacia adelante, como si llevara garras en el rostro. Con ellos, atrapa a sus presas antes de triturarlas con su boca circular, parecida a una sierra de huesos. Imagina estar rodeado por docenas de estas criaturas, deslizándose por el agua a gran velocidad, en un mar donde no existe ningún sonido más que el zumbido opaco de la muerte acercándose. Y aún así, este es solo el comienzo. Con el paso de los milenios, los océanos se convierten en un campo de batalla en constante evolución. Las criaturas crecen, se arman, se camuflan. Algunas desarrollan caparazones, otras se hacen más rápidas, más letales. El miedo se transforma en una herramienta de supervivencia. Y mientras la vida terrestre aún está en su infancia, bajo las olas, ya se libraban guerras invisibles. Avanzamos en el tiempo hasta el período devónico, hace aproximadamente 400 millones de años. Ahora, el mar ya no está dominado por criaturas pequeñas o débiles. Han surgido verdaderos titanes, y el océano se ha convertido en una arena de gigantes. Uno de los más temidos es el Dunkleosteus. Imagina una criatura de más de 10 metros de largo, con una cabeza blindada como una armadura de guerra y mandíbulas capaces de generar una fuerza de mordida superior a la de cualquier depredador terrestre moderno. Pero aquí está el detalle más escalofriante. El Dunkleosteus no tenía dientes. Tenía cuchillas óseas afiladas que se entrechocaban como una guillotina viviente, cortando a sus presas, incluso otras armadas con caparazón, como si fueran papel mojado. Era rápido, impulsado por una poderosa cola, podía embestir con violencia, abriendo sus mandíbulas en milisegundos. Cuando atacaba, lo hacía sin advertencia, y cuando atrapaba, no soltaba. Nadie estaba a salvo. Peces óseos, tiburones primitivos, incluso otros Dunkleosteus, todos eran posibles víctimas.
porque en ese océano incluso los monstruos podían ser devorados. Este fue el inicio del reinado de los superdepredadores. La evolución comenzó a afilar las armas del mar, y cada criatura era una nueva amenaza. El océano prehistórico no era simplemente un lugar peligroso, era un campo minado, sin señales de advertencia. Conforme pasan los períodos geológicos, la evolución no solo crea bestias gigantes, también afila el sigilo. Llegamos al Carbonífero y al Pérmico, cuando los depredadores del océano no siempre necesitaban tamaño, solo astucia, camuflaje y velocidad mortal. En estos mares surgen criaturas como el helicoprión, una de las formas de vida más extrañas que haya existido. Desde fuera podría parecer un tiburón hasta que abre la boca. En lugar de filas de dientes tradicionales, el helicoprión tenía una espiral dentada, como una sierra enrollada dentro de su mandíbula inferior, una cuchilla giratoria de cartílago y hueso. Aún hoy, los científicos debaten cómo funcionaba realmente. ¿Giraba al cerrar la boca, rebanando a sus presas? ¿O servía para desgarrar y sostener a animales blandos? No hay certezas, solo fósiles y preguntas. Pero lo que sí sabemos es que ningún otro animal, antes o después, ha tenido una estructura parecida. Y este no era un caso aislado. El Pérmico fue la época de los especialistas. Criaturas como los Ortacanthus, tiburones con forma de anguila y una espina venenosa en la espalda, acechaban en aguas turbias, moviéndose como sombras vivientes. No atacaban con fuerza bruta, sino con paciencia, siguiendo a sus víctimas durante horas, esperando el momento justo para dar el golpe letal. Esta era no era dominada por rugidos o embestidas, sino por el silencio, porque en el océano prehistórico lo que no podías ver era lo que te mataba. Los continentes cambian. El clima oscila entre el fuego y el hielo. Algunas especies desaparecen, otras dominan. Y así, tras la mayor extinción masiva en la historia del planeta, el evento del Pérmico Triásico, que acabó con casi el 96% de toda la vida marina, un nuevo linaje de depredadores toma el control del océano: los reptiles marinos. Llegamos al Mesozoico, la era de los dinosaurios. Pero mientras los gigantes dominaban la Tierra, el verdadero horror estaba bajo las olas. Primero vinieron los ictiosaurios, reptiles parecidos a delfines, pero con ojos enormes, algunos del tamaño de un plato, diseñados para cazar en aguas profundas. No eran lentos, podían nadar a gran velocidad, impulsados por potentes colas y aletas hidrodinámicas. Algunos alcanzaban los 20 metros y no cazaban peces pequeños. Se alimentaban de calamares gigantes, de otros reptiles, de todo lo que osara cruzarse en su camino. Después surgieron los pliosaurios, depredadores de cuello corto, mandíbula poderosa y cuerpo musculoso. Uno de los más temidos fue el Liopleurodon, un cazador con dientes de más de 20 centímetros, capaces de triturar huesos como si fueran ramas secas. Este no era un animal que emboscaba, era un perseguidor, un ejecutor. Cuando un Liopleurodon te detectaba, no había dónde esconderse. Estos reptiles eran tan adaptables, tan eficientes, que dominaron los mares durante decenas de millones de años. En su mundo no existía el equilibrio ecológico, solo el dominio total. Y en medio de ese reinado, un nuevo monstruo comenzaba a emerger. Uno que no tendría escamas ni garras, pero que algún día cambiaría el curso de la historia para siempre. Mientras los reptiles gigantes gobernaban la superficie marina, con dientes y fuerza bruta, bajo las profundidades, en la penumbra del abismo, algo más antiguo y posiblemente más aterrador
Seguía acechando. Los tiburones. No los tiburones que conoces hoy. No esos que saltan sobre las olas en documentales. Numberlos del Mesozoico eran criaturas que parecían extraídas de una pesadilla surrealista. Uno de los más inquietantes fue el Cretoxirina, a veces llamado el tiburón Jinsu, por sus mandíbulas llenas de cientos de dientes afilados, capaces de desgarrar carne y hueso como si fueran mantequilla. Este depredador alcanzaba más de 7 metros de largo y cazaba plesiosaurios, tortugas marinas gigantes y peces blindados. Pero no era el único. Algunos tiburones prehistóricos presentaban formas que hoy nos parecen imposibles, como el Stetacanthus, que tenía una especie de yunque plano y espinoso sobre su espalda, cuya función exacta aún hoy desconcierta a los paleontólogos. ¿Era un órgano sensorial? ¿Una herramienta de apareamiento? ¿O una estructura defensiva? Nadie lo sabe con certeza. Pero si te lo cruzabas en el fondo del mar, tu primer pensamiento no era de curiosidad, era de terror. Y lo más inquietante de todo es que estos tiburones eran silenciosos, no hacían ruido al nadar, no brillaban, no advertían, solo aparecían y desaparecían, sin dejar rastro. El océano prehistórico, en este punto, se había convertido en una trampa perfecta, un lugar donde el peligro no se medía por el rugido, sino por el silencio. Y entonces, cuando parecía que el océano no podía generar algo más formidable, emergió una bestia que redefinió el concepto de depredador. Un ser cuya sombra bastaba para provocar pánico, el mosasaurio. Este coloso del Cretácico fue uno de los últimos grandes titanes marinos antes de la extinción masiva que acabaría con los dinosaurios. Medía hasta 18 metros de longitud, con un cuerpo musculoso, mandíbulas capaces de aplastar cráneos de otros reptiles y ojos entrenados para detectar movimiento en la oscuridad. Imagina un lagarto gigantesco, adaptado perfectamente a la vida acuática, nadando con una cola parecida a la de un tiburón y desplazándose con una agilidad que desmentía su tamaño. El mosasaurio no era lento ni torpe. Era una máquina de matar diseñada por la evolución con precisión quirúrgica. Cazaba todo lo que se moviera: tortugas, tiburones, peces gigantes, plesiosaurios, incluso otros mosasaurios. Era caníbal, territorial, implacable. Se han encontrado fósiles con huesos de sus propias crías en el estómago. Nada escapaba a su hambre, y lo más impresionante es que no estaba solo. Los océanos del Cretácico final estaban llenos de variantes de mosasaurios, algunos más pequeños especializados en presas rápidas, otros aún más grandes, capaces de devorar a un hombre de un solo bocado. Había uno para cada nicho, y todos eran letales. El océano, en ese momento, no era un lugar para nadar. Era un campo de batalla silencioso, donde cada criatura era a la vez presa y cazador. Un infierno líquido gobernado por monstruos con sonrisas de cuchilla. Y entonces llegó el impacto. No hubo advertencia real, solo un destello, y después la onda expansiva que rompió el cielo. Hace aproximadamente 66 millones de años, un asteroide de más de 10 kilómetros de diámetro impactó contra lo que hoy conocemos como la península de Yucatán, en México. La colisión liberó una energía equivalente a varios miles de millones de bombas atómicas. El impacto no solo arrasó con todo a kilómetros a la redonda, también provocó tsunamis de cientos de metros de altura que viajaron por todos los océanos del mundo. La temperatura del planeta subió bruscamente, el cielo se oscureció por años y las cadenas alimenticias se derrumbaron una por una. Pero ¿qué pasó en el océano? Bajo la superficie,
Las consecuencias fueron catastróficas. Las criaturas que no murieron inmediatamente por los tsunamis enfrentaron un mundo envenenado. La luz del sol dejó de llegar a las profundidades. El fitoplancton, la base de toda la vida marina, desapareció. Sin plancton no hay peces pequeños. Sin peces pequeños no hay cazadores. Sin cazadores no hay equilibrio. Los amos del mar, los mosasaurios, los plesiosaurios, los tiburones gigantes, murieron de hambre. Lucharon entre ellos. Algunos simplemente desaparecieron para siempre. Sus cuerpos se hundieron lentamente hasta los lechos del océano y allí quedaron, olvidados, sepultados, hasta que millones de años después, alguien, como tú, encontraría sus huesos y se preguntaría: ¿qué clase de infierno fue este océano? Pero el mar no murió con ellos, solo cambió. Los mares, como todo ecosistema, se reconfiguraron tras la catástrofe. Lo que quedó de los mares prehistóricos, repleto de colosos y criaturas imposibles, dio paso a una nueva era. Pero incluso en un océano renovado, los ecos de ese pasado oscuro seguirían resonando. El escenario estaba listo para que los supervivientes dominantes tomaran el control: los tiburones modernos y los delfines. Si bien los mosasaurios ya no dominaban las aguas, el impacto dejó un vacío en la cima de la cadena alimentaria. En lugar de criaturas que surgen del abismo, nuevas especies de tiburones, adaptadas a un mundo de aguas más frías y profundas, tomaron el lugar de estos antiguos reyes del océano. Entre ellos, uno de los supervivientes más impresionantes fue el Carcharodon megalodón, el tiburón gigante. Con una longitud estimada de hasta 18 metros, este depredador primitivo gobernaba los océanos con su monstruosa mandíbula, capaz de triturar huesos con una fuerza de 18 toneladas por mordida. Pero mientras los tiburones alcanzaban su apogeo, otro grupo de criaturas sorprendentes comenzaba a adaptarse y prosperar: los delfines, evolucionados a partir de mamíferos terrestres, se diversificaron en una variedad de especies inteligentes que dominarían en términos de comunicación y comportamiento social, desafiando la idea de que los monstruos marinos solo eran bestias violentas y solitarias. Los delfines llegaron a ser conocidos como los lobos del mar, cazadores cooperativos que usaban tácticas complejas para atrapar peces. A lo largo de millones de años, el océano se transformó, pero siempre mantuvo una verdad: la vida en el mar sigue siendo una batalla, un juego de supervivencia donde las reglas cambian constantemente. La influencia de los monstruos del pasado ya no era tan visible. Las aguas del planeta continuaban llenas de vida, pero si miras profundamente, verás en las sombras el eco de los gigantes que alguna vez fueron. ¿Te has preguntado alguna vez qué legado dejaron aquellos seres? Lo que vemos hoy en los océanos, esas criaturas que nadan sin cesar, esos depredadores tan comunes a nuestros ojos, son realmente los herederos de un reino tan terrible como el que existió hace millones de años. Tal vez, solo tal vez, en lo más profundo, los ecos del pasado siguen susurrando. Hoy, el océano sigue siendo un lugar de misterio. A pesar de las décadas de exploración y los avances tecnológicos que nos han permitido descubrir un sinfín de secretos del mar, aún existen rincones inexplorados y criaturas desconocidas que acechan en las profundidades. Pero a pesar de nuestra capacidad para sumergirnos y estudiar los océanos, nunca hemos podido capturar por completo la magnitud de su poder y sus enigmas. Los mares modernos están llenos de vida, pero si echamos un vistazo a las especies que dominan hoy, podemos notar un patrón intrigante. Muchos de los depredadores más grandes, como el tiburón blanco o el cachalote,
siguen siendo los descendientes de criaturas prehistóricas. Y aunque sus formas se han adaptado, la esencia de los mares sigue siendo la misma. Un lugar donde el equilibrio de la vida es frágil y cualquier cambio puede alterar toda la cadena alimenticia. Al observar las profundidades, uno no puede evitar preguntarse, ¿qué secretos aún permanecen ocultos? ¿Qué criaturas del pasado que alguna vez dominaron los océanos podrían haberse adaptado y sobrevivido, esperando a ser descubiertas? Las aguas del océano han sido testigos de eras inimaginables, pero incluso en su vastedad aún nos queda mucho por descubrir. En las profundidades más oscuras, donde la luz apenas alcanza, el océano sigue siendo un espacio enigmático y lleno de secretos. Las criaturas que habitan ahí han estado evolucionando durante millones de años, adaptándose a los cambios del planeta, y algunas de ellas parecen sacadas de los más oscuros mitos. Es curioso pensar que, a pesar de la infinita exploración, cada descubrimiento solo lleva a más preguntas. Los seres que una vez dominaron los mares prehistóricos dejaron un vacío, pero ¿realmente desaparecieron por completo? ¿Qué hay en las partes más profundas, donde la luz nunca llega? Quizás todavía existen criaturas que nunca hemos visto, que siguen viviendo en esas aguas oscuras y misteriosas, ocultas a la vista humana. Pero el océano no solo guarda secretos de criaturas antiguas. Las aguas continúan evolucionando y aunque sus habitantes se han adaptado a los cambios, el océano es aún un lugar donde la sorpresa y el terror pueden acechar en cualquier rincón. Tal vez, solo tal vez, aún haya algo esperando, acechando, observando desde las sombras.